La Organización Mundial de la Salud calcula que 23 millones de niños en todo el mundo se quedaron este año sin alguna de las vacunas que pueden salvar su vida. Los hospitales y los sistemas de salud pública se concentraron en combatir la pandemia de COVID-19. Los padres evitaban acudir a centros médicos con los pequeños por miedo a una infección. Y las escuelas, donde a menudo se aplican las vacunas, estaban cerradas. Bienvenidos a nuestro programa especial sobre la COVID-19. Mientras que todos nos preocupamos por el coronavirus y la pandemia que ha producido, los otros patógenos peligrosos, virus y bacterias, siguen allí e incluso están haciendo su labor destructiva con mayor eficacia, aprovechando nuestra distracción. Y los más vulnerables son los niños. Este año las campañas de vacunación no han podido protegerlos como se esperaba de las enfermedades infantiles como sarampión, difteria, tétanos o tosferina. Es una enfermedad que no debían haber contraído. Estos bebés en el Congo tienen sarampión. La COVID-19 ha ido devastando los sistemas de salud en todo el mundo, de modo que millones de niños no han recibido las vacunas rutinarias. La pandemia de COVID-19 nos ha hecho retroceder una década en la inmunización infantil. La tasa de vacunas de difteria, tétanos y tosferina ha caído un 3%, del 86 al 83%. Eso se traduce en la pérdida de vacunas que salvan la vida de 23 millones de niños y 17 millones de ellos no han recibido una sola vacuna. En todo el mundo, el limitado acceso a clínicas, el miedo a contraer COVID-19 y los problemas para acceder a los servicios de salud han contribuido a una fuerte disminución de los niños que han de recibir vacunas cruciales. Los expertos advierten de que una mayor relajación de las restricciones pandémicas podría provocar brotes de enfermedades prevenibles. Los países continúan relajando sus medidas sociales y de salud pública pese a nuestras advertencias sobre COVID-19 y que las vacunas para la COVID aún están por llegar. Por eso aún no es el momento de aliviar las medidas sanitarias y sociales. Pero eso está sucediendo y mientras sucede, veremos aumentar la transmisión de patógenos que de otra manera serían prevenibles con las vacunas. La Organización Mundial de la Salud exige acciones urgentes para garantizar que la pandemia de COVID-19 no distraiga de la necesidad de proteger a los niños de otras enfermedades mortales y evitables. Y en América Latina, la falta de fondos, la desinformación sobre las vacunas, la inestabilidad y otros factores también están generando un panorama preocupante. En la región de las Américas, de la Organización Mundial de la Salud, sigue disminuyendo la cobertura vacunal. Tan solo el 82% de los niños están totalmente vacunados contra la difteria, el tétanos y la tosferina, en comparación con el 91% de 2016. La pandemia trajo restricciones a la circulación que contribuyeron a un menor número de vacunaciones. El miedo a infectarse con coronavirus hizo también que muchas personas se mostraran reticentes a acudir a los centros de salud para solicitar las vacunas. UNICEF y la OMS alertan sobre el temor de que resurjan enfermedades como el sarampión, que suele ser la primera en propagarse cuando no se vacuna a los niños. Y este problema varía mucho de región a región en todo el mundo. Es un panorama complejo. Para acercarnos más a la situación de América Latina, conectamos ahora con la doctora Leonor Jofré Morales. Es pediatra y presidenta de la rama de infectología de la Sociedad Chilena de Pediatría. Doctora Jofré, muchas gracias por atendernos. Los datos de que disponemos nos hablan de una disminución de la tasa de vacunación infantil de hasta el 7% en algunas regiones del mundo. ¿Cómo de grave es este problema en América Latina? Bueno, efectivamente, este es un problema que se ha visto en relación a la pandemia con una disminución de las coberturas y de las tasas de vacunación, especialmente en las enfermedades transmisibles,
que son fundamentalmente la que se ha comentado acá: sarampión, rubiola, difteria, tétano, pertussis, incluso poliomielitis. Y esto obviamente implica que va a haber un porcentaje de niños que se van a hacer susceptibles a esta enfermedad y pueden generar brotes importantes, especialmente de sarampión y polio, que son las enfermedades más graves que son prevenidas a través de la inmunización. Y en América Latina las tasas de vacunación han bajado en algunos países, no en todos. En mi país, por ejemplo, aún logramos mantener unas buenas coberturas. Algunas instituciones hablan de posibles brotes epidémicos de sarampión, por ejemplo, como ha mencionado. ¿Estamos en peligro de caer en alguna epidemia como resultado de la pandemia? Efectivamente, el sarampión es una enfermedad altamente transmisible, incluso mucho más transmisible que el SARS-CoV-2, el agente de la COVID-19. Por lo tanto, si los niños no están recibiendo la vacuna, se van creando personas susceptibles a contraer la enfermedad en forma, digamos, natural, y esto genera brotes importantes. Y el sarampión en niños puede tener complicaciones graves. Entonces es una enfermedad de riesgo y que se ha trabajado en forma ardua para tratar de lograr la eliminación de las Américas de esta enfermedad. Doctora Jofré, ¿y qué aconsejaría usted a los padres cuyos pequeños se han quedado sin recibir alguna vacuna? ¿Hay vacunas particularmente importantes? Bueno, por supuesto, la idea es que los niños cumplan con los programas nacionales de inmunización. Es cierto que los padres no acuden con los niños por miedo a la COVID-19, digamos, todo lo que tiene que ver con el confinamiento y la disminución de la movilidad de las personas, e incluso en algunos lugares todos los recursos de personal sanitario están focalizados a la COVID-19, pero es muy importante que los niños se vacunen. No se puede perder la oportunidad de dejar a los niños sin su cobertura vacunal, porque es muy importante para disminuir la transmisión de estas enfermedades en la comunidad. Las medidas higiénicas para contener el coronavirus, la desinfección, el confinamiento, las mascarillas, etcétera, también han servido para contener a otros patógenos. Pero ahora empiezan a desaparecer esas restricciones. ¿Cree usted que el peligro de propagación de otras enfermedades aumentará a causa de la relajación de las restricciones? Bueno, efectivamente, el uso de mascarillas y todas las medidas que hemos usado, como higiene de mano, el confinamiento, el distanciamiento social, claramente han impactado especialmente en algunas enfermedades respiratorias, como la infección por el virus respiratorio sincicial, por el virus influenza, incluso enfermedades por bacterias que son transmisibles, como el neumococo, el meningococo, que también han ido disminuyendo a raíz de la mantención de estas medidas. Pero obviamente en la medida que empecemos a quitar todas estas medidas no farmacológicas, probablemente van a empezar a aumentar la circulación, sobre todo, por ejemplo, del virus respiratorio sincicial, el virus influenza y algunas bacterias. Doctora Jofré, usted comentó en una entrevista que, según sus investigaciones, algunos de los virus respiratorios conocidos, como el virus sincicial, que acaba de mencionar, o el de la influenza, prácticamente han desaparecido porque el coronavirus copa todos los nichos ecológicos y los ha desplazado. Es decir, que el coronavirus también ha eliminado algunos peligros para los niños. ¿Puede ser esto así? Sí, eso es una de las teorías, de que la circulación así masiva de este virus ha copado algunos nichos ecológicos de otros virus, pero también ha sido muy importante toda la implementación de las medidas no farmacológicas, como la higiene de manos y el uso de mascarilla, ya que muchos de estos virus se transmiten a través de lo que se llama gotitas. Entonces, al bloquearlo con el uso de mascarilla, higiene de manos, el distanciamiento social y la falta de movilidad, ha permitido que circulen muy escasamente, y obviamente se prevé que cuando baje la circulación en forma importante del SARS-CoV-2 va a empezar a aumentar rápidamente el virus respiratorio sincicial e influenza, que son los virus más importantes en la edad pediátrica. Y volviendo otra vez al tema de la vacunación, ¿podría hacerse entonces una cooperación a nivel continental para optimizar resultados y recuperar el terreno perdido? Si puede ser breve, por favor. Bueno, efectivamente, la OMS y la UNICEF están todos preocupados en esto, y hay que hacer campañas masivas
de promoción de la vacunación y evitar que bajen estas coberturas, porque es muy importante mantenerlas en forma elevada. Pues doctora Jofre Morales, pediatra y presidenta de la rama de infectología de la Sociedad Chilena de Pediatría. Muchas gracias por estas explicaciones. Gracias. Es un fenómeno internacional. Los jóvenes son el sector de la población que más casos de infecciones de COVID-19 presenta. Son los últimos en vacunarse, son los más móviles e impacientes y al mismo tiempo los que se sienten menos amenazados. En México, donde se está viviendo una tercera ola de contagios, hay cada vez más personas jóvenes en los hospitales. Viernes a la noche en la zona rosa de Ciudad de México. Bares y restaurantes repletos. La mayoría son jóvenes, los peor parados de la tercera ola de COVID-19 en el país. La semana pasada, las autoridades elevaron el nivel de alerta en la capital, la zona con más casos del país, tras un aumento de las infecciones entre los más jóvenes. Sin embargo, no todos se protegen del virus. Yo creo que todos necesitan recreación en algún momento, pero por decir, en estos lugares no piden mucho el tapabocas. Llegan, se lo quitan y ya no hay la protección que uno debería de tener. Esta semana comenzaron a vacunar a personas de 18 a 29 años, segmento que abarca a los estudiantes sin clases presenciales desde 2020. Con 126 millones de habitantes, México enfrenta desde hace casi mes y medio una tercera ola de contagios. Pese a ello, la cantidad de muertes e internaciones se mantienen lejos de los niveles de enero, cuando hubo una ocupación hospitalaria del 95% y más de 900 decesos diarios. Actualmente están ocupadas 31% de las camas con respirador y 41% de las generales. Pues muchos de nuestra edad pues no les importara tanto y pues no se podía hacer más, ¿no? Pero pues ojalá que ya ahora que están viendo que hay tantos contagios otra vez, pues ojalá se recapaciten y pues puedan mantenerse en su casa. La mayoría de los hospitalizados son menores de 52 años y más del 97% no habían sido vacunados, señalan desde el gobierno. Tal vez después de vacunarse puedan relajarse un poco más y disfrutar de la noche con menos riesgos. Y esto es todo. Muchas gracias por su confianza. Hasta pronto.